en epistemología jurídica. Hoy vamos a continuar hablando de las estructuras metateóricas premodernas y algunas modernas. De hecho, me gustaría abordar con ustedes algunos modelos del mundo clásico, del mundo contemporáneo. Hace unas horas estábamos platicando sobre qué era verdad y qué no era verdad, y qué era válido y qué no era válido. Y pues desde hace 2 sesiones, incluso Felipe Repera había hablado sobre el tema de poder, y si había poder. El día de ayer estuvimos platicando sobre que si no era el poder, uno podía tener poder, pero no terminaba de ser verdad algo. En fin, les voy a dar algunos parámetros de lo que se consideraría una idea de verdad. Voy a mostrarles un esquema, una hipótesis moderna muy cortita, y luego les voy a mostrar una clásica. Voy a abordar uno de tantos temas para verificar cómo era algo verdadero en el mundo aristotélico, ¿no? Para que ustedes incluso lo liguen, esta idea de que la verdad era absoluta y solamente había una forma de entender la verdad, y vamos a explorar esa forma de verdad. Les va a parecer muy interesante. Va a ser una inmersión en la ciencia y en la filosofía aristotélica y platónica. Hay quien todavía cree en estas cosas, hay quien no, pero bueno, va a ser muy interesante que vean ustedes de qué va y de qué trata esto. Primero voy a empezar con una postura menos tradicional, una postura muy pragmática sobre qué se podría entender como verdadero y qué no es verdadero. Miren ustedes, aquí me gustaría hacer una distinción entre lo que es coherencia y lo que es congruencia. La diferencia entre coherencia y congruencia radica en que una idea coherente, déjenme apagar esto, en que una idea coherente puede ser una idea que tenga hilación, que tenga incluso un aparato de justificación filosófico o ideológico y dogmático, ¿no? De hecho, aquí tienen ustedes, por ejemplo, a unas personas con unos prototipos de máquinas voladoras. Y ustedes se dan cuenta, pues eran prototipos que a principios del siglo se experimentaban para ver si podían elevarse por el aire. Eran ideas coherentes, tenían toda una estructura y una hilación muy bien estructurada. Incluso había varios argumentos a favor de estas posturas. Sin embargo, la diferencia entre la coherencia y la congruencia es que ninguno de estos prototipos funcionó. Todos fueron coherentes, pero solamente uno alcanzó la congruencia, que fue el modelo de los hermanos Wright, quienes lograron hacer que su avión, su prototipo de avión, volara por los aires. Ahí está la diferencia entre lo que es algo verosímil, algo que es posiblemente verdadero, y lo que es verdadero. La verdad no solamente tendría que ser coherente, sino además ser congruente. Es decir, que se pudiera verificar en la práctica misma de la realidad esto, ¿no? Tengo una gran variedad de exalumnas y exalumnos que, por ejemplo, son devotos de las líneas socialistas soviéticas. Todavía los pobres nacieron después de la caída del muro de Berlín, pero es interesante porque tienen ciertas convicciones sobre que el socialismo soviético era algo que podía prometer mucho, aunque, claro, todo el discurso es muy ideológico, pero ninguno de ellos lo vivió ni se me ha metido a ver por qué económicamente se colapsa el sistema. Y es una lástima porque, bueno, era un sistema interesante que tenía una carga de moralidad. Sin embargo, en la práctica no fue muy efectivo, ¿no? Y es cierto que también el capitalismo o el liberalismo capitalista produce capital, produce muy buen dinero, pero
no responde a intereses morales. Pero bueno, también habría que ver si es necesario que un sistema vaya vinculado con otro, ¿no? Si un sistema tiene que ir con otro. Por ejemplo, la postura de Friedrich von Hayek hoy en día es que la economía se mueve por un lado y la política debería moverse por otro. Y de hecho es el mismo discurso que maneja actualmente, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador. Dice, hay que separar la economía de la política. En China está separado la economía de la política. Una cosa es la generación de capital y otra, la decisión si se hace una distribución entre los sectores más golpeados o no. Pero hoy en día se habla sobre una doble vía, no se habla sobre o todos somos socialistas y además ideológicamente somos socialistas, ¿no? Los chinos, por ejemplo, económicamente son altamente capitalistas, pero ideológicamente son socialistas y separan la economía de la ideología política. Eso parece que les ha funcionado muy bien. Tienen un Producto Interno Bruto del 7%, perdón, mientras que algunos países altamente capitalistas, nada socialistas, tienen, por ejemplo, México, tienen menos 3%. En fin, son como posturas que habría que ver. Pero, ¿a qué voy hablando de esto? Que efectivamente el sistema o la verdad se percibe por éxito en la realidad, que sea congruente lo que ha pasado, ¿no? En cambio, yo puedo tener un aparato ideológico bien montado, pero si en la práctica no me está funcionando, pues podrá ser coherente, podrá ser verosímil, pero verdadero no lo es. Porque la verdad se relaciona o se asocia con la experiencia en la realidad misma, adecuación del intelecto con la realidad, ¿no? Esto es muy importante hacerlo ver, entonces, que lo que se diga, lo que se plantee mentalmente, funciona en la realidad, ¿no? Atolini, este académico, bueno, no, este egresado del ITAM, que, que se ha vuelto muy famoso en los medios, no sé por qué lo invitan, pero que es un gran defensor, por ejemplo, de la Cuarta Transformación. En una entrevista dijo una cosa que es muy interesante, me pareció que fue muy interesante lo que dijo. Señaló que los ataques las posturas a favor o en contra del gobierno actual podían ir en razón de cómo se justifica y cómo se argumenta en razón de un punto y de otro, ¿no? Y está muy bien, eso está muy bien. Pero fíjense que aquí es muy interesante porque todo queda en un campo de argumentaciones, no de experiencias reales. Si tuviéramos que evaluar experiencias reales, estaremos ya no en un campo de debate ideológico ni argumentativo, sino en un campo de las verdades ejecutadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, más que entrar en un discurso político, habría que ver cuánta infraestructura se está generando. Por ejemplo, ayer estuve viendo un video sobre cómo va el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, y la verdad es que por lo menos la terminal, pues ahí va quedando muy bien. Tienen una pinta de edificio nuevo, ¿no? Creo que no es precisamente lo que querían hacer en Texcoco, pero pues va quedando, se parece un poco a la terminal de Guadalajara, del aeropuerto de Guadalajara, y ahí va, ¿no? A lo que me refiero es que son como resultados, ¿no? Otras cosas podrían tener un buen discurso, pero no tienen una efectividad en la realidad, ¿no? Entonces, la verdad está relacionada con esto y espero que esta idea de la coherencia y la congruencia muestre de una manera muy ilustrativa lo que es verdadero, ¿no? No porque yo crea que tengo todo un aparato de justificación que tomar raíz ¿cómo se llama esta raíz? De cochololate, creo que se llama, o alguna de esas raíces prehispánicas, ¿no? Eh, Tomar agua de tlacote va a ser muy sano, mientras no tenga una experiencia en la realidad de que así funciona, pues no es verdadero, es algo verosímil, tiene algunas ideas posibles, y cuando digo verosímil es que es posiblemente verdadero, parece verdad, pero pues habría que ver si en la experiencia tiene validez, ¿no? Entonces, esta es la idea como que existe de verdad. ¿Por qué confundimos hasta aquí el parámetro contemporáneo de lo que podría considerarse como una verdad en cuanto a que es congruente con la experiencia misma? Ahora bien, el otro lado
de lo que quiero mostrarles ahora es cómo se pensaba en la Grecia clásica, tanto con Platón y Aristóteles, que algo fuera verdadero. Como les decía desde hace un par de sesiones, la verdad era un todo, ¿no? O algo era verdad o no era verdad, pero no existen verdades a medias. No es como el parámetro semítico, ¿no? Que cada instante tiene su parecer verdadero y su parecer relativo. Pero para que entiendan ustedes este parámetro, les voy a decir algo que es muy importante. Por ejemplo, Platón y Aristóteles eran autores fuertemente influenciados por el pitagorismo, ¿no? Y una de las grandes verdades, fíjense, es una verdad. Si siempre pensáramos un parámetro de verdad en la realidad, científicamente hablando, sin duda alguna, las matemáticas son como el paradigma de la ciencia exacta y verdadera, ¿no? Donde 2 más 3 nos va a dar 5 siempre, ¿no? Y un ángulo recto siempre va a tener 90 grados. Ahora, en el mundo griego, como esas verdades absolutas existían, la gran empresa cultural y científica de la verdad, la búsqueda de la verdad epistemológica de la realidad misma, se buscó en razón de las matemáticas. Platón y Aristóteles tenían una fuerte influencia pitagórica. Y si ustedes me permiten, voy a ilustrarles de qué tipo. Voy a valerme de algunos medios, algunos muy, podría parecer infantiles, pero son muy didácticos, algunos medios que van a explicarles a ustedes qué era lo que pensaban ellos. Eh, tanto Aristóteles como Platón eran creyentes de lo que se llamaba la segunda ley especial de Euclides. Y era lo que llamamos la media, la media razón. En una espiral como este, tenemos del centro a este punto una distancia A, y luego en el siguiente espiral, como es un poco más grande, tenemos una distancia B. Y luego tenemos una distancia C. Y lo que descubrieron los griegos, bajo un modelo matemático combinado de proporción aritmética y proporción geométrica, que además déjenme decirles que estas dos proporciones reunidas es lo que utiliza Robert Alexy en la fórmula de proporcionalidad. Que ahorita si quieren platicamos de esto. La suma de la distancia A más la distancia B es igual a la de la distancia C. Y la distancia C más la distancia B es el equivalente a la distancia D. Esto durante el siglo XIII lo explicó muy bien un señor que se llamaba Fibonacci. Era un cuate que era hijo de Fibono, por eso se le llamaba Fibonacci. Había estado en Medio Oriente y allí aprendió cálculo. Y además también va a aprender lo que son elementos de contabilidad básica y bancaria que llevaban los árabes, y él los lleva a Occidente. Diríamos que es el introductor del aparato de contaduría y administración y bancario que va a estar en el Renacimiento. Fibonacci utilizó una de las fórmulas especiales de Euclides, o más bien explicó la fórmula especial de Euclides. La fórmula especial de Euclides sostiene que el número antecedente más el número precedente nos da el consecuente. Por ejemplo, si tenemos 1, como que es la primera unidad, y la unidad que le sigue es la 2, la suma de 1 más 2 es igual a 3. Pero siguiendo esta secuencia de la lógica de el número consecuente de la suma de los dos precedentes, el siguiente número en esta secuencia es la suma de 2 más 3, es decir, 5. Y el siguiente número en la secuencia de Fibonacci es 3 y 5, nos da 8. Y luego 5 y 8 nos da 13, 8 y 13 nos da 21, y así podríamos seguir. Esto es lo que se llama la secuencia de Fibonacci. Vean ustedes estos números: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
Vamos a pasarlos a una graficación de cuadrados. Si tuviera que decir que tengo un cuadrado de 25 centímetros, este es producto de uno de 8 y de 13, de la suma de 8 y 13. Entonces podríamos tener la suma de 8 y de 13. Ahí está el cubo de 8 centímetros y el de 13 centímetros. A su vez, el de 5 centímetros, del de 8 centímetros es la suma de 5 más 3. Ahí lo tienen ustedes. Y el de 3, pues es la suma de 2 y 1. ¿Cierto? Ahora bien, si yo pusiera una línea en el vértice de cada uno de estos cuadrados, esto es lo que me quedaría. Es lo que llaman el espiral de proporción áurea. Y es el parámetro a partir del cual se va a construir y se va a desarrollar la arquitectura, la escultura. Esta lógica de Fibonacci, que era la fórmula especial de Euclides, se va a ver reflejada en todo un universo matemático de la antigüedad, que era la verdad, ¿no? La verdad matemática. Entonces, detectan que estas proporcionalidades existen en todos los cuerpos de la naturaleza. Está en las conchas marinas. Y, por ejemplo, lo que les voy a pasar a continuación es muy ilustrativo. Si ustedes tienen, déjenme ir por una pluma. Si ustedes tienen un tronco, la primera rama a lo mejor sale en esta dirección. La siguiente rama no va a salir en esta misma dirección porque le haría sombra a la rama de abajo. Y lo que esta rama necesita es luz. Entonces la siguiente rama seguramente saldrá por acá o por acá atrás o acá. Después, la siguiente rama que saldrá en la misma dirección de donde salió la primera, parece que sale 2 después de la primera. Y la siguiente saldrá 3 después de la primera. Y luego la siguiente 5 después. Y luego la siguiente 8 después. Incluso después 21 veces después. Vean ustedes esto que les acabo de explicar. Las hojas necesitan luz solar y no crecen en la sombra. Una hoja nunca crece exactamente encima de otra, porque la de abajo siempre estaría en sombra. Por eso, las hojas y las ramas se sitúan en espiral alrededor del tallo para no quitarse unas a otras la luz solar. ¿Cuántas hojas creen que habrá en una espiral completa? Observen atentamente esta planta. ¿Qué rama crece exactamente la vertical de la que está pintada de rojo? La hoja número 1 está a la derecha, la 2 detrás, la 3 está casi encima de la pintada de rojo, la 4 está detrás y la 5 casi encima. La 6 a la derecha, la 7 detrás, la 8 casi encima, la 9 detrás, la 10 a la izquierda, la 11 a la derecha, la 12 detrás y, exactamente encima, la pintada de rojo, la número 13. Bueno, ahí tienen ustedes una muestra muy clara de cómo aquí hay una explicación matemática de un fenómeno que va ocurriendo en la realidad. Ahora, aquí es donde está el punto más importante. ¿La realidad es matemática? ¿O con la matemática podemos explicar algo de la realidad? Pero eso no quiere decir que la realidad sea matemática. La realidad podría tener parámetros de descripción matemática. Y bueno, esta era la idea de Pitágoras, de Platón y de Aristóteles. Y aquí les estoy mostrando estos espirales, son precisamente estos espirales de Fibonacci, y parece que la proporción de las patitas y las antenas de los insectos, todas responden a esta misma lógica de proporcionalidad. Este es un estudio interesante que se hizo. La proporción del centro a la cabeza es como la distancia A en la misma proporción
del centro de las patas, que son mucho más largas B, ¿no? Y esto es lo que ustedes ven, es el crecimiento de proporción incluso de los dedos de una rana, ¿no? La misma lógica permitiría explicar el cuerpo de los peces, de animales como el caballo, e incluso de animales que ya no existen, como este dinosaurio. Pero incluso hoy en día se han hecho estudios y mucho del desarrollo de la aeronáutica parece que responde a esta misma lógica de proporcionalidades. Parece que la aeronáutica, siguiendo esta lógica matemática, podría ayudar en los diseños de ciertos modelos aeronáuticos. En el Vaticano están estos dibujos, están en unas esculturas, y precisamente lo que muestran es, esto sería la distancia A en proporción a la distancia B. ¿Se dan cuenta? O los movimientos de la mano. Aquí la forma de apertura es una distancia A a una distancia B. ¿Sí se ve? Como verán, era la forma en que el cuadrado de 5, el cuadrado de 13, el cuadrado de 21, de 34, es la suma de 13 y 21, ¿no? Como ustedes verán, la proporcionalidad tiene una lógica matemática. Tiene una lógica matemática. Grecia, 520 a.C. Es cierto que Pitágoras era un poco, loco, es la única forma de decirlo. Estudió en Egipto, en el Medio Oriente, y a su regreso a casa organizó la Escuela Vegetariana de Matemáticas, donde se dedicó a explorar las maravillas y los misterios que esconden los números. Pitágoras fue el primero en dar con la idea de números pares e impares, y hasta les asignó un sexo. El 1 era un hombre, el 2 era mujer y demás. También le fascinaban los números enteros, los grupos de unos. Se dio cuenta de que ciertos números enteros hacían formas agradables. El 3 forma un triángulo, el 4 un cuadrado. 1 más 2 más 3 más 4 da 10, lo que forma un triángulo mágico. Bueno, ahí tienen, esta es la maravilla. Esta es la maravilla de lo que le gustaba mucho a Aristóteles y le gustaba a Platón. Claro, ellos no veían al Pato Donald, pero el Pato Donald permite explicar mucho de cómo estas dimensiones visuales pasan a dimensiones sonoras. El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en 2. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. El sonido de la cuerda, ahora pasarlo a un instrumento de aire como la flauta. Ese es un traslado entre el universo pitagórico. Y fíjense que a la hora que se visualiza en cuerpos físicos, incluso la alfarería y la proporción de los platos y de las vasijas, de las jarras, tienen su lógica matemática.
Para conocer lo que Pitágoras quiso decir, me vine al Walter Perry Garden Center en Oxfordshire. Muchas gracias. Todo lo que necesito ahora es un matemático. Yo soy matemático. Vaya, qué suerte. Pero si quieres aprender de Pitágoras, música y matemáticas, necesitaremos macetas de distintos tamaños. Aquí está. Pitágoras quiso entender por qué sonaban tan hermosas y armoniosas ciertas combinaciones de notas. Si tocamos una maceta, obtenemos una nota, la. Si la combino con la nota de esta maceta, es una mala combinación. A ver cómo suenan juntas. Sí, eso no se oye bien. Pero si toco esta maceta, es una hermosa combinación. Oigámosla juntas. ¿Por qué es una combinación tan hermosa? Pues por las matemáticas. La relación entre las ondas de las dos macetas forma una relación perfecta de 1 a 2. La combinación entre números enteros es lo que produce el sonido, a diferencia de la otra maceta, que es una relación de 1 a 1,264. No es una buena relación entre enteros, lo que causa el mal sonido. Entonces Pitágoras dice que las armonías vienen de combinaciones de números enteros. Números que son grupos de unos. Pitágoras se dio cuenta de que los números enteros son la razón de los sonidos hermosos. Se emocionó al punto de deducir que la matemática era la base de todo, lo que podía explicar las armonías musicales, el cosmos. De ahí es que viene la frase, la música de las esferas. ¿Comenzamos? Claro, ¿por qué no? Si la belleza de la música descansaba en los números enteros, según Pitágoras, todo lo demás también. Efectivamente, y esta idea muy platónica y aristotélica trae la idea de la armonía del universo y toda esta idea de que el mundo está organizado de esta forma matemática. Era una forma de encontrar una verdad absoluta en esta lógica de tiempos. Vean ustedes cómo los templos, todo tenía esta proporción. Estas vasijas, esta estructura no es producto del ensayo y el error, es la aplicación racional de este modelo matemático, igual que las esculturas. Esto permite entender por qué este tipo de escultura tenía esta proporción. Esto no es producto del ensayo y el error, no es saber si me sale mejor ahora. Es una aplicación de lógica de proporcionalidad racionalizada matemáticamente para entender que esto funciona. Sí, fue el buen. Nada más para terminar de redondear la idea, antes de entrar en la plática, me gustaría que vean esta estructura, este fragmento de Disney que es maravilloso para explicar esto. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito.
Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya. Este tipo de matemática, así me gustaría estudiarlo. Donald. Ya se ve, No. las proporciones ideales. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¿Qué tal? Sabía que lo lograría. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? Caramba, señor espíritu. Esto es algo más que 2 y 2 son 4. Perdón. Jesús Ángel, levantó usted la mano. Adelante.
Escuchamos. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Yo quería hacer una referencia acerca de lo que estamos hablando de la proporción, en el caso de la música, por ejemplo, la afinación pitagórica, que se dio cuenta Pitágoras que al tener la cuerda, dividiera la mitad y después a la otra mitad, o sea, en 4 partes, la octava, su quinta y su sexta, y con la cual después creó su escala, la escala pitagórica, y que posteriormente evoluciona para ser el círculo de quintas, que es donde en la música se puede obtener pues las diferentes tonalidades. Y hablando acerca de eso, de la armonía, del universo, de que todo es matemático, pues también se está comprobado que, por ejemplo, en este caso el universo vibra a una frecuencia de 432 hercios o hertz, que digamos que si producimos una nota en esa vibración es consonante o es armoniosa en general con el universo, ¿no? Nada más quería agregar ese pequeño detalle, que también hasta en la música se toma en cuenta las matemáticas y cómo es que son proporcionales y que por qué una melodía se nos hace agradable al oído, pues tiene que ver con eso igual, con las divisiones en 3 y 4 partes, como estamos hablando en este tipo de teoría, ¿no? De la matemática. Así es, Jesús. Esta es la base de la cultura occidental. La base de la cultura occidental busca una verdad absoluta, que es precisamente esta idea del griego. Pero fíjate que, bueno, y la escala cromática de 12 tonos deriva de esta forma de racionalidad matemática exacta. Pero fíjate que si tú escuchas la música de la India o la música de países es diferente porque también se basan en otros medios. Y por eso también, por ejemplo, en México se creó también la música microtonal, que es de un compositor mexicano. O el sonido 13, que fue de Julián Carrillo, por ejemplo, que fue que creó instrumentos específicos para poder tocar notas que no estaban dentro de ese tipo de afinación, por ejemplo. Claro, pero Julián Carrillo ya trae eso cuando empieza a hablar de microtonos. Sí. Ajá, la música hindú no tiene esas estructuras tonales exactas. Eso es lo que quiero decirte es que, por ejemplo, para el hindú, para la música india, o la música de Bali, o de Java, de Sumatra, no existe esta racionalidad sonora de escala cromática matemáticamente racionalizada. ¿Sí me explicó? Esto quiere decir que, y voy a lo mismo, es a lo que voy, la realidad puede explicarse con un parámetro matemático, pero de allí a que la realidad sea matemática, esto es lo que quiero que vean ustedes. La filosofía tiene una estructura en la cual trata de explicar la realidad y encuentra, como lo acaban de ver ustedes, en las conchas de mar, los árboles, las flores, ¿no? Pero también podríamos pensarlo como un hindú. No todo tiene esa proporción matemática exacta. Los tiempos de la vida no van en ese espiral matemático. Y esto, fíjense, esto también, por ejemplo, explicaría la gran crítica de Max Weber a Hegel y a Marx, porque cuando Marx utiliza la idea de Hegel de la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Esta es una explicación también filosófica, es un modelo el cual trata de aplicar a la realidad, con el cual trata de entender la realidad. Pero es muy distinto a que la realidad tenga ese modelo. Esto también lo que distingue el principio del siglo XX y la aparición de un científico que se llamó Ernst Mach. Déjenme buscar una imagen de Ernst Mach. Por aquí voy a tener una. Esto creo que es muy ilustrativo. A ver. Por aquí tengo a Ernst Mach. Acá está. Ernst Mach era un matemático. Bueno, era un físico que influye en los grandes científicos del siglo XX. Aquí está Ernst Mach. Vamos a subirlo aquí. Ernst Mach
va a influir en Hans Kelsen, por ejemplo. En la teoría pura del derecho, Kelsen utiliza y empieza sus investigaciones científicas con Ernst Mach, pero también Ernst Mach influye en Sigmund Freud, en Max Planck, el creador de la física cuántica, y en el mismo Albert Einstein. Él en 1905 escribió un texto que se llamaba Conocimiento y Error, Erkenntnis und Irrtum, y donde él dice que rechaza toda idea metafísica y crea lo que se llama el positivismo renovado del siglo XXI. Es decir, este positivismo es mucho más radical que el de Augusto Comte. De hecho, el positivismo jurídico está inspirado en Ernst Mach y no en Augusto Comte. Y esto porque el mismo Kelsen, de hecho, no cita a Augusto Comte, sino que cita a Ernst Mach, y como un autor antimetafísico y positivista. Y el positivismo jurídico va más en esta línea. Pero, bueno, ¿qué es lo que dice Ernst Mach? Que la verdad de la realidad o el estudio de la realidad no debe ser de modelos abstractos para explicar la realidad, como sería la matemática pitagórica o serían las ideas de la dialéctica de Marx, que toma las ideas del modelo dialéctico de Hegel y de Heráclito o de Empédocles. Y por el otro lado, dice, tal vez deberíamos ver la experiencia misma y sacar las reglas de la realidad misma. Y eso nos lleva a otro modelo que no es que busque la coherencia. La matemática nos da una coherencia sobre la realidad. La dialéctica nos da una coherencia sobre la lucha de clases, la realidad socioeconómica, pero esas son ideas coherentes. Habría que preguntarse si son congruentes. Ese es el punto. Si la realidad es dialéctica, si la realidad es matemática. Hay cosas matemáticas que funcionan en la realidad, pero hay cosas que no funcionan. Y lo diría en estos términos, hay cosas con la matemática pitagórica que funcionan, pero también hay otras cosas que funcionan con otras matemáticas que no son las pitagóricas, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras no trabajó el álgebra. Pitágoras no trabajó con el cero. Pitágoras no trabajó con números negativos, porque no existían en su época, no lo concebía. Y, por ejemplo, las lógicas no euclidianas, las geometrías no euclidianas, funcionan con otro tipo de matemática. Es decir, no hay una matemática estándar. Entonces, parecería que el pitagorismo nos funciona, por lo menos en la época de Aristóteles y Platón, permitía entender el universo de una manera como una totalidad. Y eso era verdad, porque el modelo coincidía con la realidad, según los griegos. Pero en el siglo XX, estas ideas de Ernst Mach dicen, bueno, pero vamos a ver, la realidad tiene otras muchas fórmulas aparte de esa fórmula matemática. La realidad no solamente es la dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, no solamente es la lógica del amo y el esclavo de la que habla Hegel, ¿no? Ni tampoco solamente es esta lucha de clases que describe Marx, ¿no? Hay muchas otras formas y no se encuentra, es lo que llaman la teoría del todo, ¿no? Hay una película sobre Stephen Hawking, la vida de Stephen Hawking, que precisamente trata de buscar la teoría del todo. La teoría la búsqueda de Stephen Hawking era la búsqueda por un sistema de verdad absoluto, como el que tenían Aristóteles y Platón. Lo que pasa es que el sistema de Aristóteles y Platón se colapsa cuando aparecen esas otras fórmulas matemáticas, aparecen esas otras fórmulas lógicas, descubre que hay otras formas de razonamiento que el pitagorismo no contempló. Y entonces el sistema se colapsa. El sistema se colapsa. Déjenme decirles, por ejemplo, que esto les puede parecer muy curioso, pero Justiniano, cuando quería unificar todo el corpus juris, o sea, toda la obra jurídica del derecho romano y ponerle un orden, mandó llamar a Triboniano para que desarrollara y organizara trabajo con grandes juristas de su época. Y trajo a dos de la escuela de Constantinopla, que eran Teófilo y Cratino,
y a dos de la escuela de Beirut o de Berito, que eran Doroteo y Anatolio. Todos estos autores eran pitagóricos. En el siglo VI de nuestra era, cuando precisamente pretenden organizar el digesto, la influencia pitagórica está fuertemente arraigada tanto en el Imperio Romano de Oriente como el de Occidente. Y, por ejemplo, se rescatan muchas obras de Platón, en concreto el Timeo, que era una obra donde se ve a un Platón muy pitagórico explicando cómo se construye el universo desde un punto de vista matemático. Esto también se va a describir en la obra de Euclides, e incluso el mismo Aristóteles tiene algunos trabajos sobre cómo funciona el universo matemático a través del ejercicio de poleas para comprender cómo funcionaba el mundo. Ionia was also the home of another quite different intellectual tradition. Its founder was Pythagoras, who lived here on Samos in the 6th century BC. According to local legend, this cave was once his abode. Maybe that was once his living room. Many centuries later, this small Greek Orthodox shrine was erected on his front porch. There's a continuity of tradition from Pythagoras to Christianity. Pythagoras seems to have been the first person in the history of the world to decide that the Earth was a sphere. Perhaps he argued by analogy with the moon or the sun. Maybe he noticed the curved shadow of the Earth on the moon during a lunar eclipse. Or maybe he recognized that when ships leave Samos, their masts disappear last. Pythagoras believed that a mathematical harmony underlies all of nature. The modern tradition of mathematical argument, essential in all of science, owes much to him. And the notion that the heavenly bodies move to a kind of music of the spheres was also derived from Pythagoras. It was he who first used the word cosmos to mean a well-ordered and harmonious universe, a world amenable to human understanding. For this great idea, we are indebted to Pythagoras. But there were deep ironies and contradictions in his thoughts. Many of the Ionians believed that the underlying harmony and unity of the universe was accessible through observation and experiment, the method which dominates science today. However, Pythagoras had a very different method. He believed that the laws of nature could be deduced by pure thought. He and his followers were not basically experimentalists. They were mathematicians, and they were thoroughgoing mystics. They were fascinated by these 5 regular solids, bodies whose faces are all polygons, triangles or squares or pentagons. There can be an infinite number of polygons, but only 5 regular solids. 4 of the solids were associated with earth, fire, air, and water. The cube, for example, represented earth. These 4 elements, they thought, make up terrestrial matter. So the 5th solid, they mystically associated with the cosmos. Perhaps it was the substance of the heavens. This 5th solid was called the dodecahedron. Its faces are pentagons, 12 of them. Knowledge of the dodecahedron was considered too dangerous for the public. Ordinary people were to be kept ignorant of the dodecahedron. In love with whole numbers, the Pythagoreans believed that all things could be derived from them, certainly all other numbers. So a crisis in doctrine occurred when they discovered that the square root of 2 was irrational. That is, the square root of 2 could not be represented as the ratio of 2 whole numbers, no matter how big they were. Irrational originally meant only that you can express a number as a ratio. But for the Pythagoreans, it came to mean something else, something threatening, a hint that their worldview might not make sense, the other meaning of irrational.
Instead of wanting everyone to share and know of their discoveries, the Pythagoreans suppressed the square root of 2 and the dodecahedron. The outside world was not to know. Es muy simpático esta parte. Efectivamente, lo que tenemos ahí son sólidos regulares. Son figuras geométricas cuyos lados, si se repiten, dan un sólido. Solamente existen 5 figuras de sólidos regulares. Es decir, que esas figuras, que esos lados repetidos varias veces generan esas figuras sólidas, equidistantes y equilibradas. Solamente hay 5. Y obviamente el duodecaedro, el de los 12 lados, ahorita vamos a explicar esto, si me permiten. Déjenme plantearlo así. Miren, el triángulo, por ejemplo, es lo que se llama el tetraedro. Aquí tienen ustedes un lado, los 2 de atrás y el de abajo. Como son 4 lados, los 2 de atrás y el de abajo, que es la base, son 4 lados. Entonces, la figura triangular de sólido regular es un tetraedro. Tetra significa 4 en griego. Y también se le llamaba pirámide, porque en griego la palabra pir significa fuego. Decían que la pirámide o el tetraedro parecía la llama de un fuego. La base es mayor y la punta es delgada hacia arriba. Y luego, por ejemplo, el cubo, como bien ha dicho Carl Sagan, es la Tierra. El octaedro de 8 lados, 1, 2, 3, 4 y 4 atrás, es como una pirámide de 4 lados hacia arriba y hacia abajo, la relacionaban con el aire. Y esta figura de acá se llama icosaedro. Son 20 triángulos relacionados entre sí y daba esta figura. Y lo relacionaban con el agua. El duodecaedro era esta figura de pentágonos, 5 lados, repetidos 12 veces y daba ese sólido. Quiero llamar su atención sobre que todas estas figuras, las 4 primeras, el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro de 20 lados, todas tienen raíces exactas, racionales, pero el duodecaedro no tenía una raíz racional, era un número irracional. Pero como en el mundo griego no existían los números irracionales, los números negativos, el 0, ni las fracciones, no funcionaba. Y esto le generó una crisis muy grande a Pitágoras y a todos los pitagóricos. Si el 1 estaba en el núcleo de todo, también debía estarlo en el núcleo del triángulo. Incluso el triángulo de ángulo recto, de 2 lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió tratando de hacer de cada lado un número exacto de unidades, pero le era imposible. Cuando uno de sus discípulos le hizo ver esto, los demás lo abrumaron. El sistema de creencias de Pitágoras, de que el mundo estaba basado en unidades, era una mentira. Déjenme mostrarles cómo estos sólidos regulares sirvieron de base en la lengua griega y en el pensamiento griego como estructuraciones importantes. Ustedes ya como vieron, los elementos se relacionaban con elementos, con cada uno de los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Estos son secos, estos son húmedos, el fuego y el aire van hacia arriba y la tierra y el agua van hacia abajo. El tetraedro o la pirámide se llama pir por fuego, precisamente la palabra griega para fuego es pir, de ahí vienen juegos piromaníacos o pirotécnicos. El piromaníaco es más bien el que tiene el gusto por el fuego, como Cicerón, como Nerón, el emperador que quemó Roma.
el piromaníaco, los juegos pirotécnicos. Pir significa fuego. Por eso estas figuras se llaman pirámides. Cada uno tenía una relación con los elementos. Y quiero llamar su atención, por ejemplo, cómo funcionaba la alquimia en la antigüedad. Todos sabemos que la fórmula H2O, 2 de hidrógeno y oxígeno, es equivalente al agua. Pero ¿cómo podríamos pensar en estas fórmulas geométricas para generar una figura de agua? Bueno, vamos a pensar lo siguiente. El oxígeno, dice Platón, el oxígeno, ustedes podrían pensar que como es un gas, pues puede relacionarse más con el octaedro porque es un gas, y un gas está relacionado con el aire. Sin embargo, Platón lo entiende en el sentido de que hay oxígeno en un lugar donde hay combustión, porque de hecho lo que hace combustión es el oxígeno. Y claro, él no llamaba esto oxígeno, pero se daba cuenta que cuando no había aire en un lugar, no había fuego. Entonces, el elemento fuego que quemaba requería este aire, este oxígeno, diríamos. Entonces, el oxígeno más bien se relaciona con el triángulo. Y el hidrógeno, este sí lo relacionan con el aire, porque no hace combustión, hasta donde tengo entendido. Entonces, fíjense ustedes qué lógica tan curiosa. Si yo mezclo 2 octaedros, 2 de 8, 8 por 2 son 16. Y si lo uno con 1 de 4, 8 y 4 me da 20. Aquí tienen el icosaedro. Es la fórmula en la que 2 aires y un fuego generan agua. Cuando quisieron ocultar este quinto elemento, Aristóteles lo relaciona con el éter, con una substancia imaginaria que dice que existe en el universo y que hace que los planetas floten y giren todos alrededor de la Tierra. Sin embargo, este sistema funcionó en algún momento. Cuando Justiniano llamó a Triboniano para que hicieran y ponerle orden a los textos del digesto, quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Dice, fíjense, déjenme ver dónde está este texto, creo que lo tengo por acá arriba. Acá está. Esta es la Constitución Tanta y es una copia también de la Constitución de Docker. Es el texto con el que Justiniano inaugura el digesto en el siglo VI, en el 525, 530. Dice, y titulamos estos libros digesto o pandectas, pues se incluyeron en ellos todas las controversias y soluciones legales, y lo que se reunió de todas partes, con un total de 150,000 líneas para toda la obra, y lo ordenamos en 7 partes, no sin razón y fundamento, sino en atención a la naturaleza y ciencia de los números, y adecuando a ellas la división de las partes. Justiniano era un fanático del pitagorismo, y cuando mandó organizar todo el derecho romano, lo organizó de una forma matemática pitagórica. Tal vez por esto, hoy podemos saber por qué escogió que las instituciones o los elementos del derecho fueran en 4 libros. Tal vez porque eran 4 elementos básicos con un quinto elemento secreto que dejó para el Códex, que era el libro donde todos los demás elementos cabían. El duodecaedro tiene 12 lados y es una figura de 12 lados, el duodecaedro. Los elementos básicos son 4,
como los 4 elementos: tetraedro, cubo, icosaedro y octaedro, ¿no? Y el digesto son 50 libros. ¿Por qué se les ocurre que fueron 50 libros? Vamos a pensarlo así. 6 y 4, 10. Y 20, 30. Y 8, 38. Y 12, 50. Como verán, tal vez el derecho, como lo planteó Justiniano y Tribuniano y toda esta gama de académicos, pues tenía una verdad que parecería que estaba fundada en esta lógica matemática. Era una forma de encontrar la verdad. Y a Platón le parecía que era muy coherente. Bueno, Platón ya no vivió en la época de Justiniano, pero todo el sistema del Timeo de Platón, los libros de la metafísica de Aristóteles, sobre todo los últimos libros, el libro 12, el libro 11, el libro 10, todos tienen esta lógica matemática operando. Esa era la verdad única, estándar. Todo cuadraba en ella. Claro, Jesús Ángel, como lo dijiste hace rato, funciona en la cultura occidental donde la verdad es absoluta con valores matemáticos. Pero era muy distinto al mundo oriental. Los chinos no lo pensaban así. Los chinos tenían una organización distinta con el I Ching, por ejemplo. Los hindúes, el mundo prehispánico, los aztecas, tenían una concepción cosmogónica muy distinta. Entonces, no es que la realidad sea dialéctica, es un modelo exacto en la mente que nos sirve para interpretar la realidad. No es que la realidad sea matemática, sino que la matemática nos permite identificar la realidad. Quiero que distingan ustedes, eso parecería que era verdad. Pero aquí está el otro punto. Era coherente, pero ¿era congruente? ¿Nuestra vida tiene estas formas matemáticas vitales? ¿Tiene estas estructuras y movimientos? ¿Nosotros nos movemos con la misma precisión y claridad que las bolas de billar? Bien, veamos cómo un experto en billar de 3 bandas... ¿Tres bandas? Sí, la bola principal no solo debe pegarle a las otras 2, sino que debe tocar cuando menos 3 lados de la mesa antes de hacer contacto con la bola final. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se necesita ser un experto para ejecutar varios tiros seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! ¡Eso fue un tiro de suerte! ¿Suerte? No, pericia. Para este juego se necesita mucha experiencia. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Cómo lo hace? Es necesaria la técnica. Se le pega muy bajo a la bola para que ésta retroceda. Pegándole del lado derecho, el efecto hace a la bola botar 2 veces en la misma banda.
Soy yo. 1, 2, 3. ¿Qué tiene de matemático eso? ¿Qué? Este juego requiere un cálculo preciso. Él visualiza cada jugada mentalmente. Podría jugar así, pero necesitaría demasiada suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa los diamantes que están marcados en las orillas como una guía matemática. Primero estudia el ángulo natural en que debe pegarle a la bola principal. Y después ve que debe rebotar en el diamante número 3. Para poder tirar necesita un número para su posición clave. Esto hace necesario utilizar otros números. Muy confuso. No cuando ya se sabe lo que se hace. Veamos, la posición clave es 4. Ahora una simple resta, 4 menos 3, 1. Así que si pega en el primer diamante no fallará. A esto se le llama utilizar el sistema de diamantes. Ángulo natural 2, posición clave 1,5. 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 da 1,5. Así que hay que pegar entre el primero y segundo diamantes. Esto es fácil, voy a probar. A ver, si pego aquí, llevo por aquí y hago aquí. 3,5 más 2 más 4, 4,5 menos 3 más 3,5 más 4, 2, 3, 6, 4, 8, 1, 4 más 1, creo que pegaba aquí. No, Donald. Las matemáticas son exactas. No hay que adivinar. Es muy sencillo. Ángulo natural 2, posición clave 3,5. ¿Cuántos son 3,5 menos 2? 1,5. ¡Es cierto! Todo esto funciona muy bien y tiene su lógica. Esta misma forma de observar el cielo tendría que tener esta misma lógica de movimientos celestes. Una lógica matemática, que se movieran con base en las mismas estructuras matemáticas. Y esta misma estructura matemática tendría que llevarnos a una serie de comprensiones importantes. Aristóteles en el libro quinto habla sobre la justicia restaurativa y dice que sigue una proporción aritmética. Hoy la utilizamos para el derecho penal. La pena menor más la mayor entre 2. Pero es lo que se llama una proporción aritmética para establecer una restauración. O si un objeto que se dañó tiene un valor mínimo de 5 y uno máximo de 7, la persona encontrará una justicia restaurativa si paga 6, ¿no? Y luego, por ejemplo, la justicia distributiva tiene una proporción geométrica en la que podemos decir que 2 es a 4 como 4 es a 8. Sabemos que hay una proporción geométrica porque la multiplicación de los extremos, 2 por 8, debe ser equivalente a la multiplicación de los medios, 4 por 4, en este caso 16. Cuando Alexi utiliza la fórmula de la proporcionalidad, la fórmula de una ponderación, utiliza esta misma mezcla de lo que es esta lógica distributiva y la lógica de restauración, la proporción aritmética. Solamente para terminar de ilustrar esto que les estoy planteando, quiero que veamos cuando apareció Copérnico, planteó un modelo para explicar el universo. Diríamos que en la época, vean ustedes, Ptolomeo, que seguía a Aristóteles y Platón, señalaba que la Tierra era el centro del universo.
La Tierra era el centro del universo. Vamos a verlos. Acá están los modelos. La Tierra es el centro del universo, en el sistema platónico también, en el de Ptolomeo también, para los egipcios también, e incluso el de Tycho Brahe también consideraba la Tierra como el centro del universo. Y todo giraba alrededor de él. Cuando Copérnico, que era un jurista polaco, en sus ratos libres le gustaba revisar los cielos, Copérnico propone un cambio de modelo astronómico en el que la medición del movimiento de los cuerpos era mucho más exacto. Y algunos autores pensaron que era mejor seguir el modelo astronómico de Copérnico para tener mayor precisión en la realidad. El modelo de Copérnico parece que era igual de justificado que el de Ptolomeo y el de Platón, pero además de ser coherente como el de Platón y el de Ptolomeo y el de Aristóteles, era congruente, era mucho más congruente para la medición del tiempo real. Ptolemy believed that the Earth was at the center of the universe, that the sun and the moon and the planets like Mars went around the Earth. It's the most natural idea in the world. The Earth seems steady, solid, immobile, while we can see the heavenly bodies rising and setting every day. But then, how explain the loop-the-loop motion of the planets in the sky, Mars, for example? This little machine shows Ptolemy's model. The planets were imagined to go around the Earth, attached to perfect crystal spheres, but not attached directly to the spheres, but indirectly through a kind of off-center wheel. The sphere turns, the little wheel rotates, and as seen from the Earth, Mars does its loop-the-loop. This model permitted reasonably accurate predictions of planetary motion, where a planet would be on a given day. Certainly good enough predictions for the precision of measurement in Ptolemy's time and much later. Supported by the Church through the Dark Ages, Ptolemy's model effectively prevented the advance of astronomy for 1,500 years. Finally, in 1543, a quite different explanation of the apparent motion of the planets was published by a Polish cleric named Nicholas Copernicus. Its most daring feature was the proposition that the sun, not the Earth, was at the center of the universe. The Earth was demoted to just one of the planets. The retrograde or loop-to-loop motion happens as the Earth overtakes Mars in its orbit. You can see that from the standpoint of the Earth, Mars is now going slightly backwards, and now it is going in its original direction. This Copernican model worked at least as well as Ptolemy's crystal spheres. But it annoyed an awful lot of people. The Catholic Church later put Copernicus's work on its list of forbidden books. And Martin Luther described Copernicus in these words. He said, "People give ear to an upstart astrologer. This fool wishes to reverse the entire science of astronomy." Close quote. Bueno, mucho aristotelismo, mucho pitagorismo, pero creo que tienen ya un panorama. Esto solamente es una de las tantas cosas vinculadas de la matemática con la explicación del universo. Esta era la forma en que Aristóteles y Platón y Pitágoras concebían el mundo como una totalidad donde había una única verdad. El ser es, el no ser no es. Y el ser que es vive en este universo de proporciones exactas y matemáticas. Sin embargo, también como hemos visto, se enfrentaron con cierta irracionalidad, como en el caso del duodecaedro, o en que la realidad misma no tiene movimientos matemáticos. Yo ahora me voy a levantar de mi silla después de que acabe la sesión y voy a caminar, pero
¿Qué quiere decir? Que voy a caminar en líneas rectas, en proporciones. Si tuviera yo, por ejemplo, los anillos, los diamantes de un juego de billar, sabrían exactamente hacia dónde me voy a mover. Mi voluntad está organizada con base en un movimiento estelar universal. Para el griego tal vez sí, porque el destino nos arrastra a todos. Pero en la vida cotidiana a veces hay cosas irracionales. De hecho, por ejemplo, los surrealistas y los dadaístas en el campo del arte buscaron un arte irracional, ilógico, basado en el inconsciente, en los caprichos de la mente. Y buscaron también una lógica en eso. Sigmund Freud busca una lógica en el inconsciente que rija el universo, ¿no? Y busca una verdad en un parámetro de cosas. La epistemología lo que busca es eso. No, si ustedes me preguntan, y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los estándares probatorios? Los estándares probatorios tienen también una categoría epistemológica. ¿Sí me voy explicando? El mundo del razonamiento jurisdiccional tiene su lógica. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un gran sabio que se llamaba Jerome Brunner, y le preguntaba si había conocido a Erich Fromm. Y me dijo, claro, éramos muy amigos. Y le dije, Erich Fromm, lo he estado leyendo, y Erich Fromm quería hacer estudios psicoanalíticos. Por ejemplo, psicoanalizó a 800 campesinos mexicanos en el pueblo de Chiconcuac, Morelos, allá por donde está la cementera, en el municipio de Emiliano Zapata. Durante los años 1957 y 1967, psicoanalizó a 800 campesinos mexicanos. 10 años de psicoanálisis. Y luego, o a la vez, hizo un estudio sociológico de todo el comportamiento del pueblo. Era una cosa que había incluso experimentado en la Mercedes-Benz de Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Había hecho el psicoanálisis de todos los trabajadores y el estudio de la empresa, y hacía como un estudio sociológico, como que quería encontrar la lógica de todo, ¿no? Y le preguntaba a Brunner, ¿cómo era Erich Fromm? ¿Cómo era ese Erich Fromm que usted conoció, que quería unir la psicología con la economía, con la sociología? Y me decía, era un hombre que sufría mucho. Pues yo me imagino que sí, porque este hombre que escribió El arte de amar, tratando de encontrar la cuadratura de todo el círculo, que todo tuviera un orden y una lógica exacta, que todo fuera tal cual, pues era muy aristotélico en ese sentido, y mucha de la escolástica, y fíjense ustedes, todos los estudios medievales, por ejemplo, el estudio medieval, antes de la modernidad, trató de encontrar esta lógica. Fueron más de 13 siglos. Aristóteles vivió en el siglo IV a.C. Y toda la ciencia medieval giró en torno a estas cabezas, Aristóteles, Platón, Ptolomeo, y trataron de encontrar esta lógica universal. Luego mezclándolo con el mundo cristiano, con la Biblia, ¿no? Tratando de encontrar estos razonamientos exactos, universales, de verdades absolutas, que en el momento que aparece en el siglo XVI, en el 1500, un sujeto como Descartes, que trata de cambiar la percepción del mundo, no con lo que dicen las autoridades y los sistemas absolutos de verdad matemáticos, sino tratando de razonar desde lo que le parece que es una verdad radical y absoluta, como el pienso, luego existo. Y trata de rearmar la filosofía y rehacer el mundo. Y vienen los otros modelos que ya verán ustedes más adelante, con David Hume, con Kant. Los modelos contemporáneos epistemológicos los vamos a estudiar. ¿Cómo son estas formas de pensarse? Jesús Ángel habla de Jacques Lacan, por ejemplo. Jacques Lacan era otro psicólogo que decía que era el único. Él decía que era el único que había entendido a Freud. No lo conoció, pero sí lo leyó mucho, y creo que es un gran lector de Freud. Rescata muchas cosas que muchos de los discípulos de Freud nunca comentaron. Es probable que Lacan sea un gran epistemólogo. Se utiliza mucho por las partes de las humanidades. Hay pocos lacanianos psicólogos en el mundo.
No tantos como los freudianos, pero sí es importante. Es otro modelo epistemológico, el de Lacan. Jesús Ángel, levantó usted la mano. Adelante. Sí, claro. Por ejemplo, Lacan contradice ese pensamiento de Descartes, ¿no? Que él hablaba que existo, luego pienso, ¿no? Habla del materialismo. Bueno, claro. En ese sentido, sí, sí, hay cosas. los distintos, ¿no? Exactamente. En un aristotelismo no es pienso, luego existo. También sería existo y luego pienso, ¿no? Pienso, exactamente. Sí, efectivamente. Estas formas, lo que quiero que vean ustedes es que a partir del Renacimiento vienen otra serie de lógicas y de pensamientos. Claro, esto va a ocurrir, por ejemplo, con la influencia del luteranismo y el protestantismo y la libre interpretación de la Biblia, cuando la gente pueda leer la Biblia en alemán. Cuando Lutero traduce la Biblia en alemán, pone la Biblia en manos de la gente. La Biblia en el mundo católico no se leía en el idioma vernáculo. Si uno quería leer la Biblia tenía que saber latín, porque solamente estaba escrita en latín. En cambio, cuando alguien la pone en el idioma vernáculo, que es lo que ocurre en el mundo anglosajón y en el mundo luterano y calvinista de Europa, la gente empieza a desarrollar lo que llaman el pensamiento crítico sobre el texto bíblico. Y entonces buscamos otros modelos de verdad, modelos de interpretación de la realidad. Pero quiero que vean ustedes esto. ¿Qué es la verdad? En cualquiera de los modelos, la verdad lo que se considera es aquello que no solamente es coherente, sino que es congruente. ¿En qué momento el modelo se vuelve falso? Cuando de pronto hay cosas que plantea que deberían existir y no existen. O plantea que las cosas tienen esa lógica y esa lógica no existe en la realidad, sino que es rebasada por la realidad misma. ¿Qué fue lo que le pasó a Pitágoras, no? De pronto se encontró que había otras formas de razonamiento que no eran la de él y que podrían explicar mejor lo que él vivió. Claro, no lo llegó a vivir porque él vivió en una época en la que no había álgebra ni números negativos, ni nada por el estilo. Jesús Ángel, ¿volviste a levantar la mano o la dejaste arriba? Perdón, una disculpa, se levantó por accidente. No, perdón, es que yo me quedé con la idea de que querías comentar algo más. Sí, no, se levantó por accidente, disculpe. Bien, entonces quiero que vean ustedes, solamente, quería mostrarles todo esto, porque lo que les acabo de mostrar es este modelo aristotélico platónico medieval. La gente creía en esto, la gente vivía pensando en esto, e incluso la creación del digesto, como la pensó Justiniano, tenía esta lógica, ¿no? Tenía esta lógica matemática. Luego entonces, ese mundo era esta forma y esta visión. Augusto Comte llegó con otro modelo y al final, hacia el siglo XX, e incluso para nosotros que somos expertos en derecho, el gran parámetro de la ciencia positiva es Ernst Mach, no es Augusto Comte. Por ejemplo, Augusto Comte podríamos decir que se equivocó en su teoría de los 3 estadios, porque decía que primero éramos religiosos, luego filosóficos y luego positivistas. Pero diría Ernst Mach, bueno, eso le funciona muy bien cuando habla de Grecia y de Roma y de los países o de las naciones que se dejan influenciar. Pero curiosamente en China no desarrolló ciencia. Ni tampoco África desarrolló ciencia. Y ni siquiera filosofía. Sus pensamientos eran filosóficos, bueno, más bien religiosos, ¿no? El mundo prehispánico de los aztecas, a pesar de lo que diga el Miguel León Portilla, hombre, la verdad es que no eran filósofos. No hay un Euclides azteca, no hay un Pitágoras maya. No, pero eran grandes astrónomos y tenían las pirámides, sí, pero no lo racionalizaban. No hay un texto
ni hay un rastro en el que estos descubrimientos fácticos tuvieran una racionalización al modo de Euclides. Ni siquiera un códice que se aproxime a una explicación racional de ello. Son las 6:30. ¿Dudas, comentarios, críticas, observaciones? Creo que he dado un parámetro de lo que ha sido la idea de la verdad y del conocimiento como un sistema. Pero luego se darán cuenta ustedes que el sistema puede cambiar cuando se ve que el sistema no es absoluto. Esto luego es lo que planteaba Karl Popper al decir que todo sistema podía ser falseable, ¿no? En cuanto que todo sistema podría encontrar su talón de Aquiles, su punto débil. Pero tal vez lo que habría que pensarle a Popper es que ciertamente un sistema funciona en ciertos límites, pero tal vez otro sistema funciona en otros límites. Y hoy lo que estamos viviendo es lo que llamamos la época del pensamiento complejo. Y voy a terminar la sesión del día de hoy mostrándoles cómo se ha ido conformando lo que actualmente llamamos el pensamiento complejo. Es la gran época en la que podemos hacer coexistir sistemas de verdad, como fragmentos de una realidad efectiva y verdadera. Esto es un fragmento de la película Talentos Ocultos. Es la historia de unas jóvenes de color norteamericanas que en la época en que los Estados Unidos querían alcanzar en la carrera espacial a los soviéticos, que habían logrado lanzar a Yuri Gagarin dando vueltas alrededor de la atmósfera terrestre, ellos querían enviar a John Glenn a hacer la misma proeza. La matemática con la que funcionaban les permitía sacar a John Glenn de la Tierra y que girara alrededor de la atmósfera terrestre. Pero la matemática que utilizaban no les permitía resolver el problema de cómo regresarlo a la Tierra. Señor Harrison. Sí, déjalo allá en... ¿Y los cálculos de Stafford del casco? No estoy muy segura, señor. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto. Así que ya tira eso a la basura. ¿Qué? Disculpe. Dije que lo tiraras ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos ahí afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea. Lo que hay abajo. Para responder preguntas que no sabemos formular. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la Tierra y jamás llegaremos a la Luna. En mi mente ya llegamos a la Luna. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: Tierra, subórbita, Tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay quien la detenga.
Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. ¿El método de Euler? Sí, Pero es muy antiguo. pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí está. Haz el informe. Sí. Ahí tienen un ejemplo que una matemática permite hacer algo. Otra matemática permite hacer otra cosa. Hoy en día vivimos la época de, como diría Octavio Paz, todos los tiempos son este presente. Todos los sistemas tienen algo que aportar para un resultado práctico en la realidad. Si queremos que un satélite gire alrededor de la Tierra, hay que pensarlo con una lógica geocéntrica. Pero si queremos mandar una sonda fuera del sistema solar, hay que pensarlo como una lógica heliocéntrica. Hoy en día, nuestro derecho tiene instituciones del derecho romano, tiene figuras jurídicas del medioevo, tiene estructuras racionales de la modernidad. Las lógicas procesales han cambiado. Y hoy en día tenemos elementos como los derechos humanos y el derecho comparado, estructuraciones de derecho internacional y convencional. Y tenemos una complejidad de sistemas. Hoy en día ya no existe un sistema. Existe lo que Edgar Morin llama la realidad del pensamiento complejo. Y para que la realidad sea algo que podamos tener en un razonamiento congruente, no solamente coherente, necesitamos echar mano de muchas formas epistémicas, porque nos permiten acercarnos a la realidad. Con esto creo que he podido ilustrar, creo que he logrado ilustrar lo que se pensó durante una época muy larga en la historia de la humanidad. Si ustedes piensan, casi 2000 años, que hemos buscado un sistema de verdad y de la realidad. Ahora nos encontramos en un sistema que tiene esta diversidad de complejidades.
Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Antes de que nos vayamos, nos quedan todavía unos minutos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna observación sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy. ¿No? Sé que es un puente largo y que ya muchos están ansiosos por irse, ¿no? Les deseo a todos un excelente fin de semana, que pasen un extraordinario tiempo y Omar, por ahí nos vemos en tu tierra en unas horas. Que tengan muy buen fin de semana, nos vemos. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buen fin de semana, buenas noches. Buenas noches a todos.